Hola, ¿cómo están, queridos amigos del curso de Circuitos Eléctricos 1? Hoy vamos a ver el capítulo de técnicas adicionales de análisis de circuitos, el complemento de lo que habíamos visto en nuestra clase de teoría y lo que habíamos visto de ejercicios en clase. Vamos a analizar nuestro primer circuito. Ven acá. Ese circuito nosotros ya lo habíamos visto en clase, lo habíamos resuelto por nodos y por mallas. Hoy vamos a aplicar el principio de la superposición para encontrar el voltaje V sub X que aparece acá. ¿Listo? Entonces, recordando otra vez, este es nuestro nodo de referencia, vamos a encontrar este voltaje V sub X. ¿En qué consiste la superposición? Nosotros habíamos visto ya la teoría, en donde yo aplico un circuito anulando una fuente y dejando viva la otra, por decirlo así. Después yo aplico otra respuesta en donde dejo muerta esta y dejo viva esta, y me salen dos resultados aquí para V sub X. La suma de esos dos resultados se convertiría en la respuesta total. Entonces, para no ir más allá de la palabrería, vamos a entonces a resolver este ejemplo. Espero que cada uno de ustedes pueda entender lo que hicimos aquí. Nosotros tenemos este circuito Vx, hemos dejado con un valor de 0 esta fuente, por lo tanto me queda en un corto. Al quedar en corto, yo lo único que estoy haciendo aquí es redibujar esta resistencia, ¿sí?, para notar que queda en paralelo con la de 3K. Y lo mismo para este circuito, he dejado esta fuente en corto, ¿sí?, por lo tanto esta resistencia queda en paralelo con la de 3K. Al quedar en paralelo sale una resistencia resultante. Yo pongo ahí resistencia en paralelo es igual a 3K por 2K sobre la suma de las dos, en este caso 5K. Eso me da una resistencia de 1.2K. Y aplicando eso mismo en este circuito, yo tengo una resistencia equivalente en paralelo igual a 1K por 3K sobre la suma de las dos resistencias, en este caso 4K, y me daría una resistencia de 0.75K. Espero que para cada uno de ustedes haya sido claro el proceso que sigue las flechas, en donde simplemente hemos hecho el paralelo de las resistencias. Noten los circuitos sencillos que tenemos nosotros. Los circuitos se resuelven por medio de un divisor de tensión. Entonces ustedes ya saben, este por este sobre la suma de las resistencias es el divisor de tensión. Entonces tendríamos que V sub X' es igual a 12 por 1.2K sobre la suma de las resistencias, en este caso 2.2K, y Vx' es igual a menos 15 por 0.75K sobre la suma de las resistencias, en este caso 2.75K. Espero que sean prácticos en el uso de la calculadora haciendo esta operación. V sub X es igual a 6.54 y V sub X' es menos 4.09. Por lo tanto, el resultado que a mí me interesa, que es V sub X, es igual a V sub X' más
de sub x prima prima, 6.54 menos 4.09, y b sub x es igual entonces a 2.455 voltios, y esa sería nuestra respuesta. Ahora, queridos amigos del curso de circuitos, vamos a hacer la técnica de la transformación de fuentes para encontrar la corriente I sub x que circula por esa resistencia de 17K. Para hacer la transformación de fuentes, nosotros lo que hacemos es basarnos en la ley de Ohm, y con la ley de Ohm transformamos una fuente de voltaje en una fuente de corriente, siempre y cuando la fuente de voltaje esté en serie con la resistencia. El resultante será una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, como lo vemos acá. ¿Sí? Entonces, para encontrar el valor de la fuente de corriente, lo que nosotros hacemos es coger el número 12, aplicando la ley de Ohm, dividido 9K, me da la corriente. Ustedes saben que la corriente en la fuente de tensión siempre va de menos a más. Por lo tanto, este es el sentido correcto de nuestra fuente de corriente en paralelo con 9K. Y vemos también que la resistencia de 9K está en paralelo con la resistencia de 7K. Entonces hacemos una resistencia equivalente en paralelo, que es 9K sobre 7K sobre la suma, que en este caso sería de 16K, obteniendo una resistencia de 3.93K, como vemos en este circuito. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Tenemos que convertir esto a una fuente de voltaje. La fuente de voltaje resultante, aplicamos entonces la ley de Ohm, es 1.33 miliamperios por 3.93 kiloohmios, y obtenemos el circuito que vemos a continuación. ¿Sí? Entonces, retomando, ¿de dónde sale este 5.25? Sale precisamente de la multiplicación de estos dos números, y la resistencia, que ahora antes estaba en paralelo, ahora está en serie. Esa resistencia en serie entonces la sumamos con una resistencia de 470, como indica el dibujo, el siguiente circuito, ¿no? 3.93K más 470K es 473.93K. Lo que nos restaría por hacer sería la transformación precisamente de esta fuente de voltaje con esta resistencia para obtener una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de 473.93K. Entonces lo que hacemos es coger este 5.95 y lo dividimos en 473, obteniendo 11.077 microamperios, y la resistencia de 473.93K, que estaba en serie, ahora está en paralelo, restándonos hacer el paralelo de estas dos resistencias de 473.93K con 10K, y obtener así el resultante. Resultado que vemos plasmado en este circuito, donde lo que nos restaría es hacer la transformación de fuente de estas dos, obteniendo una fuente de voltaje que es la multiplicación de 11.07
micros con 9793 ohmios. La fuente de voltaje en este caso nos da 0.1084. Entonces dibujamos aquí nuestra fuente de voltaje, que sería el último, la resistencia que antes estaba en paralelo, ahora está en serie, 9793, y las otras dos resistencias de 2K y de 17K. Y ustedes se dan cuenta que lo que nos hace hallar es la corriente. Por supuesto, al estar todo el circuito en serie, la corriente I sub X la podemos encontrar realizando una malla. Se me había olvidado aquí colocar el valor de la fuente de voltaje. Haciendo la malla, lo que equivaldría a que I sub X es igual entonces a la fuente de voltaje sobre la sumatoria de las resistencias, 9793 más 2000 más 17000. Entonces ahí lo que nos resta es aplicar el resultado en la calculadora, y ese resultado entonces es de 3.768 microamperios. Bueno, queridos amigos, seguimos con el análisis del equivalente de Thevenin. Hemos aquí presentado un circuito donde queremos hallar el equivalente de Thevenin. Recuerden que para hallar el equivalente de Thevenin se necesita encontrar un voltaje, que llamaremos aquí el voltaje de Thevenin. Y la idea es encontrar el voltaje del circuito abierto, del circuito que queda abierto. Ese voltaje, comprenderán, es el voltaje que aparece en este nodo. Si utilizamos como referencia el nodo denominado B. Son muchísimas las maneras de resolver este circuito. Vamos a encontrar el voltaje aquí por medio de una malla, porque es lo más sencillo que veo de hacer. Entonces encontramos la corriente que pasa por acá. Empezando por esta resistencia tenemos 15 I menos 50 más 10 I. Entra por el positivo, aquí entraba por el negativo, por eso tenía el menos 50. Aquí entra por el positivo, más 100 más 25 I. Eso es igual a 0. Resolviendo o agrupando aquí las I's, tenemos 10 más 25, 35, más 15, 50 y tenemos menos 50 más 100, eso es equivalente a 50, pasado al otro lado tenemos menos 50, y la corriente en este caso me da de menos 1 amperio. El signo negativo significa que la corriente no va en el sentido de las manecillas del reloj como inicialmente lo tenía, sino que va al contrario. Y hay que recordar que esta fuente tiene mucho mayor potencial que esta fuente de 50, por lo tanto es de suponer que la corriente va de menos a más en esta fuente y es más fuerte que esta. Por lo tanto la corriente sí tiene todo el sentido del mundo que vaya en el sentido en contra de las manecillas del reloj, por lo que aquí nos da un signo negativo. Significa que la corriente en este caso va en el sentido
de hacia arriba, aquí sería el más y aquí sería el menos. Entonces la idea para encontrar el voltaje es sumar ambos voltajes, tanto el de la fuente como el de la resistencia. El de la fuente es más 100, si lo vemos el positivo aquí y el negativo acá, más 100, pero el de la resistencia es menos 1 amperio, que es la corriente, por 25. Ya estaríamos hablando aquí del voltaje de Thevenin, que en nuestro caso sería igual a 100 menos 25, 75 voltios. Ese sería el voltaje de Thevenin. Para encontrar la resistencia de Thevenin debemos recordar que solamente basta con apagar las fuentes y ver en forma de un ojo qué resistencia ve el ojo desde estos dos puntos. Apagarlas en este caso sería simplemente cortarlas, poner un corto en ellas, lo que significaría que de este punto a este punto solo vemos una resistencia. Viendo la resistencia que ve este ojo, vemos estas dos resistencias en serie y esa resistencia me da un equivalente de 25 ohmios. La resistencia de Thevenin sería igual a el paralelo de la resultante de 25 ohmios con esta resistencia de 25 ohmios. Dos resistencias iguales en paralelo es equivalente exactamente a la mitad de las resistencias, en este caso 12.5 ohmios. Esto finalizamos el ejercicio de Thevenin. Ahora revisaremos el ejercicio de hacer el equivalente de Thevenin cuando hay una fuente dependiente, una o dos o varias fuentes dependientes. En este caso el voltaje de Thevenin se halla exactamente igual, encontrar el voltaje que aparece en estos dos puntos. Como comprenderán, el ejercicio podrá parecer tonto, pero en realidad nos muestra una cosa muy sencilla, y es: no existe una fuente de voltaje independiente que estimule a estas fuentes, por lo tanto el voltaje que debe aparecer aquí, voltaje de Thevenin, es igual a 0 voltios, al no existir una fuente independiente. Lo que nos restaría hallar en este ejercicio es encontrar la resistencia de Thevenin. Al encontrarse esta resistencia en paralelo con el circuito abierto, lo que acostumbraremos a hacer es poner una fuente de prueba. Al encontrarse en paralelo la fuente de prueba que insertaremos ahí exactamente es una fuente de 1 amperio de prueba, y la idea siempre será encontrar entonces el voltaje que aparezca en esta fuente y recordar que resistencia de Thevenin sería igual al voltaje sobre la corriente de prueba, que en este caso sería igual a 1 amperio. Es decir, el voltaje que encontramos aquí sería el equivalente a la resistencia. Existirán como siempre diversos métodos para resolver el circuito. Aquí hay 3 nodos desconocidos. Para mí el más sencillo es encontrar entonces la corriente de esta malla que estoy dibujando ahí. ¿Cuál será la corriente de esta malla? Y cuando encontremos la corriente por resistencia, ya encontramos el voltaje que acaba en este resistor, y como está en paralelo con la fuente, el voltaje de este resistor sería equivalente o el mismo a el voltaje de la fuente. Entonces procedemos hallando la corriente de malla. La primera, para el voltaje de esta resistencia, 200, y menos la corriente que aparece acá, 0.01 B sub A B, donde B sub AB pues obviamente es el voltaje del punto A al punto B, más 50 y menos 0.2 en este caso, 0.2
B sub A B más 100 por esta corriente. Se están sumando tanto esta corriente como esta corriente. ¿Sí ven? Se está sumando esta corriente y se le está sumando también a esta corriente de 1. Entonces sería 100 y más 1. Y eso igual a 0. Procedemos entonces a hacer la carpintería matemática de esto. Vemos los términos que contienen ahí. Aquí 250 y 100. Eso me da 350 y 200 menos 0.01 me da menos 2. B sub AB, aquí tengo menos 0.2 B sub AB más 100 por 1, 100 igual a 0. Y hacemos énfasis también en la siguiente ecuación, que es qué es lo que me relaciona el voltaje B sub AB con la corriente I. Entonces vemos que esta corriente y esta corriente se suman a esta resistencia, por lo tanto el voltaje AB es equivalente entonces a resistencia por corriente, en este caso la corriente I más la corriente de prueba de 1 amperio, I más 1. Eso es para reemplazar aquí y tener una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces, simplificando, me queda 350i menos 2.2 B sub AB más 100. Eso igual a 0. Y reemplazamos el B sub AB que tenemos aquí. En esta ecuación lo reemplazamos por esto de acá. Entonces tendríamos 350 y menos 220 y menos 220 más 100. Y procedemos entonces a hacer lo que la aritmética y el álgebra indican. 350 menos 220 es igual a 130 y menos 220 más 100 es equivalente a menos 120. Al otro lado de la igualdad sería igual a 120. Entonces i es igual a 120 dividido 130, que equivale a 0.923. Entonces aquí ya tenemos la corriente I, y aquí tenemos entonces para encontrar el voltaje B sub AB. En este caso entonces B sub AB es igual a 100 más 0.923 más 1. Eso entonces es igual a 192.3 voltios. Y habíamos dicho entonces que la resistencia de Thevenin era igual al voltaje sobre 1, por lo tanto la resistencia de Thevenin es igual a 192.3 ohmios. Y con esto espero que les haya quedado claro cómo se resuelve o cuál es la teoría del equivalente de Thevenin. También habíamos hablado en nuestras clases de convertir resistencias que estaban en configuración delta en una configuración Y, y también viceversa. Esto con el fin de simplificar circuitos. Y también habíamos dicho que sirve esto demasiado en lo que es referente a los circuitos trifásicos. Entonces vemos las ecuaciones para convertir una red que está en Y, transformarla en delta. Si ustedes quieren encontrar esta resistencia RA, entonces ustedes ven aquí el numerador. El numerador en todos los casos de las resistencias RA, RB y RC, ese numerador es idéntico, es R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R4. Lo único que cambia es el denominador. Entonces, ¿qué hace uno?
Para encontrar esta resistencia, entonces decimos que es esta por esta, más esta por esta, más esta por esta, sobre la inversa. En este caso RA, la inversa es R2. En el caso de RB, la inversa es R3. Y en el caso de RC, ustedes ven, la inversa es R1. También podemos convertir una red que está en delta a una red Y. Aquí están sus ecuaciones. Vemos el denominador. El denominador siempre es la misma, la suma de las tres resistencias que están en delta. Lo único que cambia es el numerador. Pero entonces es bastante sencillo. Para encontrar, por ejemplo, la resistencia R1, miramos las resistencias adyacentes. En este caso, para R1 las resistencias adyacentes son RA y RB, ¿sí? Y las multiplicamos, RA por RB. R2, las resistencias adyacentes están en el numerador, su multiplicación RB por RC, y para R3 las adyacentes serían RA y RC. Para ver la práctica de la teoría anterior, hemos propuesto el siguiente ejemplo donde queremos encontrar la resistencia de entrada de este circuito, o sea, la resistencia que vería un ojo puesto desde acá. Puesto que no hay un circuito que esté, o sea, no hay resistencias que estén en paralelo o en serie debido a este punto de acá, procederemos entonces a transformar esta red que está en delta, transformarla a una red Y, donde esta resistencia es R1, esta resistencia R2 y esta sería R3. Entonces la idea, habíamos visto que es encontrar el denominador de esta red, y el denominador no es más que la suma de estas resistencias. En este caso 4 más 6 más 3, el denominador es 13. Para encontrar la resistencia 1, multiplicamos entonces las dos adyacentes sobre el denominador. Entonces para R1 la resistencia 4 por 6 sobre el denominador 13, eso me da 1.846 ohmios. En el caso de R2 sería esta por esta, 6 por 3 sobre 13, 6 por 3, 18 dividido 13, me da 1.385 ohmios. Y para el caso de R3, entonces 4 por 3, 12 sobre 13, eso es igual a 0.9923 ohmios. Y con eso ya hemos convertido nuestra red que estaba en delta a una red estrella, y ahí sí ya tengo resistencias en paralelo y en serie que puedo resolver. Veamos. Este es el circuito que nos queda después de haber hecho la conversión de delta a estrella, donde ya nos quedan cosas en paralelo y en serie. Aquí tenemos estas dos resistencias en serie, estas dos resistencias en serie y estas dos resistencias en serie. Entonces vamos inicialmente a coger el camino de resistencias que está en rojo y que está en serie y lo sumamos. Esa resistencia me da igual a 6.9231. Ahora cojamos esta serie de resistencias que está en verde y la sumamos aquí. Esas resistencias me da, y esa resistencia me da 19.385. Por último, en azul escogemos estas dos resistencias que están en serie. La resistencia azul es igual a 13.846. Entonces ahí ya tengo un circuito mucho más sencillo, compuesto por esta resistencia, esta de acá
este de acá y este de acá. Esta resistencia es de 12, esta resistencia es de 13.846, esta resistencia es de 6.9231 y esta de acá es de 19.385. Nos queda entonces encontrar la resistencia que vemos desde acá, que sería el paralelo de estas dos, serie con esta, y ese resultado paralelo con la resistencia de 12 ohms, obteniendo así una resistencia de entrada igual a 7.347 ohmios. Y este es un ejemplo de la transformación delta a estrella.